Buenas tardes, el Señor les continúa bendiciendo. Vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, y leemos los versículos 1 y 2, para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Repito, Hechos 10, versículos 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Padre, te damos gracias por tu palabra, pedimos un consejo precioso para tu pueblo, para tu iglesia en esta preciosa hora. En el nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesús te lo pedimos, te damos las gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Bien, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que había un hombre llamado Cornelio que era un centurión, es decir, un soldado, pero no era un soldado cualquiera, sino un soldado con poder, porque tenía 100 soldados a su haber. Por eso se llamaba centurión, que viene de 100. Entonces era una persona de autoridad. Y aparte, o no obstante de ser una persona de autoridad, era una persona de oración. ¿Qué tiene eso de raro? De raro es que Cornelio no era israelita, no era judío, era un gentil. Sin embargo, de una o de otra manera, le había llegado el mensaje de salvación y él creía en el Dios Todopoderoso. Él creía en nuestro amado Jesús de Nazaret siendo gentil. Entonces dice que era piadoso y temeroso, dice el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios. Y no solo él, dice con toda su casa, es decir, toda su familia le seguían en la piedad y en el temor a Dios. Bendecido sea el Señor para siempre. Entonces, dice que daba muchas limosnas, es decir, era muy dadivoso. Segundo punto, dice que oraba a Dios, pero no de vez en cuando, dice siempre. A ver, ¿dónde estaba el versículo? Donde dice el versículo 2, la última parte. Oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre, no de vez en cuando. Nosotros nos cansamos muy rapidito de orar. Tercer punto, era piadoso, temeroso de Dios. Punto 4, temeroso de Dios, y tenía su casa en orden. ¿Cómo es su casa en orden? Bien tendidas las camas, bien. No. Se refiere a su familia. Estaba en orden porque todos tenían temor de Dios. Todos tenían el ejemplo de Cornelio, de este centurión de Cesarea. Tenían el ejemplo de un hombre temeroso, dadivoso. Bueno, yo no era así cuando estaba como gentil, cuando estaba en el mundo. Yo no era así, pero mire, Cornelio sí. Y el Señor premia a los que lo buscan. Dice que él tuvo una visión celestial. Dice el versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le llamaba diciéndole, Cornelio. Me detengo un momentico ahí porque es que me parece algo tan especial, tan bonito, porque siendo Cornelio un hombre gentil, y siendo que el evangelio no era para los gentiles, era para los judíos y los israelitas, no para los gentiles. Entonces, estas visiones que el Señor daba o que tuvo Cornelio, pues era una visión exclusivamente para israelitas y judíos. Sin embargo, hoy dicen que él tuvo esa visión. Se necesitaba, siendo gentil, se necesitaba que fuera una persona muy especial. Y sí que lo era porque dice que era un hombre de oración. Una visión tan poderosa como la que Dios le dio al hombre, no se la da a cualquiera. No se la da a un perezoso para orar, no se la da a alguien que es medio así, medio, sino que se la dio a un varón que utilizó especialmente para que llegara el evangelio a los gentiles. Es decir, al primer gentil, según la escritura, que le llegó el evangelio fue a él, a Cornelio, y por medio del apóstol Pedro. Dice la Sagrada Escritura, entonces el versículo 5 dice,
envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dios le estaba dando a Cornelio una orden, dijo, vaya, dígales que manden a Pedro, porque Pedro tenía que empezar a predicarle a los gentiles, es decir, al pueblo que no era de Israel ni de Judea, sino personas como nosotros, de Colombia, de Centroamérica, de Latinoamérica, y bueno, de todos los demás países que no tienen nada que ver con los judíos o con los israelitas. Entonces dice la escritura que al otro día Pedro subió a la azotea y no subió para mirar si iba a llover o si estaba haciendo sol, sino dice subió a la azotea a orar. Versículo 9. 10, 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Entonces, mire que la oración es poderosa, la oración hace cosas tan maravillosas. Cornelio era un hombre de oración, pero estaba orando. Entonces, dos hombres de oración estaban comunicados por el Espíritu de Dios. Y dice la escritura que mientras los que iban como mensajeros a llamar a Pedro, es decir, los soldados que Cornelio tenía a su haber, mientras iban, dice, Pedro estaba orando. ¿Y cómo es que se reciben las visiones? ¿Cómo es que se reciben las revelaciones de Dios? Orando, estando en el Espíritu. Pero si estamos por ahí viendo la novela y viendo cosas que no van en el fútbol o lo que sea, pues difícilmente Dios me puede hablar, pero Dios me habla o Dios nos habla cuando estamos con Él, cuando estábamos en oración, cuando estamos en ayuno, cuando estamos en silicio, cuando lo estamos buscando de una manera especial, de una manera amable, de una manera como Él nos lo dice. Entonces, volviendo a Pedro, que estaba allá en la terraza, en la azotea orando, le dio hambre, tuvo hambre. Ay, bueno, voy a bajar al primer piso, al segundo piso, a ver qué hay de comer, seguramente. Pero antes de que él bajara, tuvo una visión. Como Cornelio había tenido una visión, Pedro tuvo otra visión. Eso creo que se le llama un éxtasis porque él vio como una película, vio algo tan bonito allí. Dice que se le sobrevino un éxtasis o una visión real, una comunicación íntima con Dios estando despierto. Porque las visiones mientras uno duerme, pues es otra cosa, pero estaba despierto. Cornelio estaba despierto. Mire cómo el Espíritu Santo se comunica con los que estamos en oración, con los que estamos unidos en oración para buscarlo. Entonces, estas visiones, estas cosas tan lindas solo le suceden a personas de oración. En este caso estamos hablando de Pedro y de Cornelio, que era un soldado gentil. Podríamos preguntarnos, bueno, Señor, ¿yo por qué no tengo esas visiones y todo? El Señor dice, bueno, ¿tú por qué no eres constante en la oración? ¿Por qué no eres una persona de oración? ¿Por qué no eres una persona amable, generosa, que aunque tenga poder, aunque tenga títulos, aunque sea el doctor o la doctora, es una persona de oración y es muy humilde? Porque Jesucristo nos dio ejemplo de humildad. Porque Él es humilde, fue humilde y sigue siendo humilde. Entonces, dice los versículos 11 al 13, leámoslos. 11 dice, y vio el cielo abierto, está hablando de Pedro, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Versículo 13. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Había una orden. En esa visión, en ese lienzo venían animales de toda clase, pero más que todo animales impuros para el pueblo de Israel y para los judíos, como decir el cerdo, las cabras monteses, los animales que Dios había prohibido para el pueblo de Israel, que les ha dicho, no coman eso, no van a comer esas carnes. Sin embargo, esa voz del ángel o de Dios que le dijo a Pedro, mata y come. Entonces Pedro con esa hambre, yo lo hago, pero no, dijo, yo no voy a comer cosa inmunda.
yo no voy a comer ningún animal de esos inmundos. Mire la fidelidad de Pedro, ¿verdad? Pero entonces Dios no lo hacía tanto por el hambre que tenía Pedro, sino para darle a entender a Pedro que nosotros los gentiles no éramos despreciados por Dios y que Él se había acordado de nosotros y quería extenderle el Evangelio a todos los gentiles y empezó por Cornelio. De tal manera que en el versículo 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames común. Oiga, qué hermoso. Este hombre que era del pueblo gentil, o que somos del pueblo gentil, porque no somos israelitas, ahora somos adoptados por Dios. Y dice que este hombre, hablando de mí, hablando de ti, si lo quieres así, dice, ahora no somos personas comunes, ahora no somos inmundos, ahora somos hijos de Dios, ahora Dios nos ha regalado su santa palabra, ahora el Señor nos puede dar visiones, ahora el Señor nos puede poner a trabajar en su obra, ahora el Señor nos puede volver evangelistas, predicadores, maestros, todo lo que Él quiera, y de acuerdo a nosotros, si somos hombres y mujeres de oración. Entonces dice el Señor, lo que yo limpié, no lo llames tú común o inmundo. El pueblo gentil, la iglesia gentil, perteneciente al pueblo gentil, ya no somos comunes, ya no somos inmundos, ahora somos tan santos o hasta más que el mismo pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ha estado en desobediencia, aunque no todos, pero la mayoría ha estado en desobediencia. De tal manera que el Evangelio ahora se ha extendido a todos los pueblos gentiles, porque así lo quiso Dios. Gloria a Dios porque yo estaba en la inmundicia y Él me sacó de allí. Por eso dice, lo que yo limpié, no lo llamen común. Ya no somos comunes, ahora somos hijos del Altísimo. Versículo 14 entonces dice, pero yo no he comido nada inmundo ni lo voy a hacer. Pero el Señor le dijo, no es que lo vaya a comer, es que ahora en adelante usted va a predicarle el Evangelio a los gentiles. Luego vino el apóstol Pablo y continuó con esa evangelización al pueblo gentil. Tenemos muchas cosas por las cuales darle gracias al Señor por lo hermoso, por lo inmenso de su amor. Bendito sea el Señor. Y dice entonces que por 3 veces Pedro vio ese lienzo y por 3 veces él dijo, no, yo no voy a comer de esas cosas. Dice el versículo 15. Entonces, la Sagrada Escritura dice en el versículo 16 que esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Se recogió. Es decir, ya el mensaje había llegado. Ya el mensaje lo había recibido Pedro. Y ya Cornelio estaba esperando a Pedro para que le llevara las buenas nuevas de salvación, aunque Cornelio ya estaba bien adelantado. El Señor es maravilloso. De ahí que dice la palabra del Señor que de lo inmundo, que lo malo, lo feo, lo desechado del mundo, escogió Dios para hacer que lo que es no sea y lo que no es sea. Es decir, nosotros que éramos inmundos, que éramos gentiles, que éramos lo peor, que lo que nadie quería recibir, ahora el Señor nos ha hecho sus siervos y siervas. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, el versículo 16, leámoslo, versículo 16 dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido por el cielo, hacia el cielo. ¿Qué quiere decir? Que ahora todo el que quiera recibir la palabra, no importa qué raza, no importa de dónde venga, dice, todo el que quiera recibir la palabra, la va a recibir. Y para que nosotros llevemos a los pies de Cristo a nuestra familia, a nuestros vecinos, aún a los enemigos, a los ladrones, a las prostitutas, se necesita algo muy esencial y es que seamos personas, hombres y mujeres de oración. Y no de una oración de vez en cuando. Dice ahí que Cornelio oraba a Dios siempre, siempre. Que tengamos una oración constante, una oración sincera delante de Dios, doblando rodilla por las personas que no se han convertido al Señor. Todos los extraños, todos los extranjeros. Versículo 28 del capítulo 10 dice,
Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, es decir, a un gentil o cualquiera que no sea del pueblo de ellos. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Qué maravilla. Yo me siento privilegiado de que ahora no soy común ni inmundo. La sangre preciosa de mi Señor Jesucristo nos lavó, nos limpió, nos regeneró. La sangre preciosa del Señor nos hizo hijos e hijas de Dios. Y no es para que nos volvamos orgullosos, sino para que nos volvamos más santos, para que seamos hombres y mujeres de oración constante, de oración no solo cuando necesitemos al Señor, sino en todo momento. Y es que en todo momento necesitamos al Señor. Así tengamos dinero, así tengamos mucha comida, lo que sea, siempre estamos necesitando de Dios. Y mire, Cornelio, a pesar de que tenía conocimiento de la palabra, dice el versículo 24 que él quería oír a Pedro, él quería oír un mensaje renovado. Versículo, a ver, creo que es el 24, miremos a ver. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. ¿Cómo estaba Cornelio? Esperándolos, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Aparte de eso, Cornelio era un evangelista. Se trajo a toda la familia, eso tenía la casa llena, porque viene Pedro y nos va a contar cosas nuevas, nos va a traer mensajes nuevos, mensajes de salvación, mensajes de poder. Eso es lo que hace una persona de oración. No es que, ay, vienen a visitarme y a traerme bendición a mí. No, no es a mí, es a todos los que conmigo quieran venir. Me gustó ese versículo 24. Dice, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, para que todos recibieran la bendición de Dios. Alabado y bendecido sea su santo nombre. Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero dice la Escritura que el Espíritu Santo descendió sobre propios y extranjeros, sobre judíos, sobre israelitas y sobre nosotros los gentiles. Si queremos el poder del Espíritu Santo, si queremos el poder de tu palabra, simple, seamos hombres y mujeres de oración y veremos cosas preciosas. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Bendícela, Padre, glorifícate, Señor, por medio de ella. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado. Gracias por habernos sacado del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso, de la inmundicia y habernos hecho hijos tuyos por medio de tu Hijo amado nuestro Señor Jesús. Sigue bendiciendo a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a entender cada vez más y más que no somos personas del común, que ahora somos hijos e hijas tuyas. En Cristo Jesús estoy muy agradecido. Amén. Bendito sea el Señor. Que el Cristo de la gloria les continúe bendiciendo. Amén.